Hola a todos y todas. En este video continuamos con el módulo de cinética química del curso de físico-química de Exactas de La Plata, ¿sí? Y en este video lo que vamos a discutir es sobre mecanismos de reacción y la dinámica de reacciones químicas, ¿sí? En particular enfocándonos en dos grandes ideas. Por una, las hipótesis que pueden simplificarnos la tarea de comprender un mecanismo de reacción o de encontrar su ley de velocidad, la de velocidad de una reacción química en particular. Y la otra es de cómo la estructura de los compuestos involucrados en la reacción química, ¿sí?, nos puede dar una idea de cómo evoluciona dicha reacción. ¿Está bien? Entonces, sin dar más vueltas, arrancamos. Dentro, como dijimos hoy, en el video anterior, dentro del programa de la materia, llegamos al último tema, que es cinética química, en el cual habíamos dicho que nos interesaba comprender el camino a través del cual una reacción química evolucionaba, a diferencia de lo que veníamos estudiando en termodinámica, ¿sí?, usando herramientas termodinámicas a lo largo de todo el curso, en el cual nos interesaba si una reacción química procedía o no, ¿sí?, y nos enfocábamos a partir de la información que conocíamos del estado inicial y el estado final de la reacción química. No nos interesaba tanto el camino cual tomaba. En cinética lo que nos interesa es el camino y en cómo llegamos del estado inicial de reactivos al estado final de producto. Y en esta clase en particular nos vamos a enfocar en el estudio de sistemas complejos en cinética química, ¿sí?, la propuesta de mecanismos de reacción y cómo estos mecanismos nos llevan a la ley de velocidad que encontramos experimentalmente, ¿sí?, cómo los parámetros cinéticos de una reacción química se ven influenciados por la temperatura en particular y las condiciones del medio. Y por último, vamos a intentar comprender los mecanismos más básicos de una reacción química. Esto es, cómo podemos entender la dinámica de una colisión molecular, ¿sí?, y cómo ésta puede evolucionar hacia productos o reactivos en base a la estructura química de los compuestos involucrados en la reacción. Dentro de la cinética, como habíamos mencionado la vez pasada, que teníamos dos formas de acercarnos a una reacción química, ya sea a través de la termodinámica o a través de la cinética. Dentro de la cinética química, para comprender un mecanismo de reacción y poder evaluar, ¿sí?, la utilidad de ese mecanismo, tenemos dos grandes hipótesis que nos simplifican la tarea, ¿sí? Por así decirlo, tenemos como cierta división en cinética entre qué aproximación utilizamos según el momento y según la información que tengamos. Y en particular, en mecanismos complejos disponemos de dos hipótesis que nos ayudan a simplificar. Una es la que llamamos como hipótesis del preequilibrio, de la etapa limitante, que nos dice que en caso de existir etapas en equilibrio, ¿sí?, la velocidad de reacción va a estar dominada por la etapa más lenta, ¿sí? Esto es, tenemos un mecanismo con una colección de pasos elementales, ¿sí?, la velocidad de reacción global va a estar dominada por el paso más lento. Eso nos dice la hipótesis del preequilibrio. Mientras que la hipótesis del estado estacionario nos dice que dentro de un mecanismo complejo, que es una seguidilla de etapas elementales, vamos a asumir que los intermediarios, esto es, los compuestos que no son ni reactivos ni productos, reaccionan rápidamente y no se acumulan de forma apreciable a lo largo del mecanismo, ¿sí? Estas son nuestras dos hipótesis, grandes hipótesis simplificadoras. Vamos a ver que hay condiciones en las cuales una es de más fácil aplicación que la otra, o incluso que es de mayor validez que la otra, ¿sí? Sin embargo, ambas hipótesis nos permiten simplificar el estudio de mecanismos de reacción y obtener de forma rápida y simple leyes de velocidad que podamos probar experimentalmente. Como dijimos, tenemos dos hipótesis, ¿sí? Una es la que llamamos el equilibrio previo o etapa limitante o determinante de la velocidad, ¿sí?, y la segunda es la hipótesis de estado estacionario. En el caso de la primera hipótesis, la que llamamos como la aproximación de la etapa determinante de la velocidad, ¿sí?, vamos a considerar que tenemos una reacción, ¿sí?, compleja, que está compuesta por una seguidilla de estados elementales que pueden estar en equilibrio, estos que pueden ser reversibles, ¿sí?, que se mantienen cercanos al equilibrio, pero que hay una etapa, ¿sí?, que es sustancialmente más lenta, ¿sí?, y esta etapa la puede seguir otra que también sea lenta o otra que sea rápida, ¿sí?, pero la que elegimos dentro de nuestra seguidilla de etapas elementales va a ser la más lenta, ¿sí? Esta etapa, cuya velocidad es la más pequeña de todas, la vamos a denominar la etapa determinante o la etapa limitante de la velocidad del proceso global. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, tenemos una reacción química en la cual tenemos
que vamos a pasar del compuesto A al compuesto C, ¿sí? A través de, fíjate que es un mecanismo de 3 pasos, en el cual pasamos de A a un intermediario B y B luego pasa a C, ¿sí? Tenemos que A y B se encuentran en equilibrio, con la constante de velocidad del proceso directo siendo K1, mientras que la constante para el proceso inverso es K-1, y la constante de equilibrio va a estar dada por el cociente de estas dos constantes, siempre que trabajemos con constantes de equilibrio en términos de concentración, ¿sí? Entonces, si el equilibrio se alcanza en condiciones de que B se descompone para formar A, ¿sí? Mucho más rápido con la que B descompone a C, ¿sí? Esto es, si yo tengo una molécula de B, es más probable que avance hacia A que avance hacia C, ¿sí? Podemos decir entonces que para la descomposición de B a C vamos a esperar una cinética de primer orden, ¿sí? Entonces, tenemos que, en estas condiciones, la velocidad de formación de C va a venir dada por la concentración de B, pero esta concentración de B va a venir determinada por este equilibrio en el cual B está involucrado, ¿sí? Entonces, para determinar la velocidad de formación de C, ¿sí? Como es una etapa elemental, vamos a decir que la velocidad de formación de C va a ser K2 por la concentración de B. Por esta concentración, si de B, la vamos a tener que obtener a partir de conocer el equilibrio entre A y B, ¿sí? Entonces, la hipótesis del preequilibrio nos va a decir que A y B están en equilibrio y su constante de equilibrio es igual a la concentración de B sobre A en dicha constante de equilibrio, tal que la concentración de B bajo esta aproximación es igual a la constante KE por la concentración de A. Y por tanto, la ley de velocidad, si dijimos que la velocidad para la formación de C es igual a K2 por B, esto es, la constante K2 es la constante para la formación de C a partir de B, ¿sí? Entonces, K2 por la concentración de B, si B lo puedo obtener a partir de la aproximación del preequilibrio, vamos a tener que la velocidad de formación de C va a ser K2 por KE por la concentración de A, ¿está bien? Y tenemos que esta constante de velocidad K' va a ser igual a la constante K2 por KE. Fíjense que podemos obtener la ley de velocidad para la formación de C a partir de la concentración de A que es medible, ¿sí? Mientras que B, como es un intermediario, no siempre lo conocemos y en consecuencia no siempre podemos medirlo, ¿sí? Sin embargo, A, que es un compuesto estable, podemos monitorearlo fácilmente. La otra hipótesis es la que llamamos como la hipótesis del estado estacionario, la cual se estableció al principio de la primera década del 1900. ¿Sí? Y nos dice que la velocidad de producción neta de un intermediario de reacción, ¿sí? Tiene que ser más o menos, tiene que ser aproximadamente cero, ¿sí? Y que la concentración estacionaria de este intermediario es constante, ¿sí? Esto es que no se acumula en el tiempo. Una cosa que es importante, ¿sí? Dentro de esta aproximación del estado estacionario, es que la concentración no solamente del intermediario va a ser constante, ¿sí? Y que no se va a acumular, sino que la velocidad de desaparición de este compuesto tiene que ser relativamente rápida, ¿sí? Y que a su vez la concentración tiene que ser sustancialmente pequeña, las concentraciones de estos intermediarios que se forman, ¿sí? Es importante a su vez tener en cuenta que esta hipótesis se aplica solamente a intermediarios que no son estables, ¿sí? Entonces, esto es intermediarios reactivos, con lo cual a especies estables, como pueden ser reactivos o productos, no podemos aplicarlo, ¿sí? Ya que tanto reactivos como productos presentan concentraciones altas y que cambian en el tiempo y que a partir de esos cambios podemos medir las velocidades. ¿Está bien? Esto es sustancialmente importante. Entonces, ¿a quién podemos aplicar la hipótesis de estado estacionario? A los intermediarios reactivos, ¿sí? Que son aquellos que no encontramos ni en los reactivos ni en los productos de la reacción. Esta hipótesis de estado estacionario nos permite, como también la hipótesis del preequilibrio, hacer una interpretación simplificada de un mecanismo de reacción, ¿sí? Y para esto, en ambos casos, necesitamos que la concentración de intermediarios sea mucho más baja que la de reactivos y productos. Y para llegar a esta condición, existe un periodo que llamamos periodo de inducción, ¿sí? En el cual, esto es un periodo al principio de la reacción química, en la cual no podemos utilizar la hipótesis de estado estacionario. ¿Cuán largo es el periodo de inducción? Va a depender de la colección de constantes de las constantes de velocidad características del mecanismo de reacción. Con lo cual, va a depender fuertemente del mecanismo que estemos estudiando. En particular, se estima como regla general que entre el 5 y el 10%, ¿sí? De la concentración inicial del reactivo tiene que consumirse para poder llegar a tener una concentración de intermediario similar a la que se encuentra en el estado estacionario. ¿Está bien?
Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar para llegar a esa condición de concentraciones? Dependerá de las constantes propias del modelo. ¿Sí? Para eso veamos un pequeño ejemplo. ¿Sí? Consideremos este ejemplito para aplicar la hipótesis estacionaria. Tenemos una colección un mecanismo en el cual tenemos tres etapas sucesivas. En el cual la primera etapa formamos B, nuestra reacción global sería que la molécula A pasa a formar C, y para eso lo hace a través de un intermediario reactivo B. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar de formar a formar B en el primer paso, en la primera etapa elemental, con constante K1, y para pasar de B a C en el segundo paso de nuestro segundo paso elemental de nuestro mecanismo de reacción, lo vamos a hacer con una constante K2. ¿Sí? Entonces, podemos aplicar a este intermediario de reacción la hipótesis estacionaria. ¿Sí? Considerando el mecanismo propuesto, vamos a decir que la derivada de B con respecto al tiempo va a ser 0. ¿Sí? Esto es, decimos que el intermediario no se genera de más ni se acumula de más. ¿Sí? Con lo cual la velocidad de producción de B va a ser igual a la velocidad de consumo de B. ¿Sí? Entonces, esto es con la condición de que B no se acumula en nuestra reacción. Si dicho esto, tenemos que entonces el cambio en la concentración de B va a ser igual a 0, con lo cual la velocidad de generación de B y de consumo de B va a ser igual. Para hacer esto decimos, bueno, ¿cómo se genera B? ¿Sí? ¿Cómo se genera? Y a través del primer paso elemental. Entonces, la velocidad de formación de B, ya que es un paso elemental, va a ser igual a la concentración del reactivo A por la constante K1. ¿Sí? Esta es la velocidad de formación del intermediario B. ¿Cómo se va a consumir? A través de B2. ¿Sí? Si nos fijamos en nuestro esquema de reacción, tenemos que el intermediario B se descompone para formar C a través de K2, ¿sí? Con lo cual la velocidad de desaparición de B va a ser igual a K2 por la concentración de B. Y esto que tenemos acá. Tuvimos un triangulito. Entonces, como la velocidad de formación como de desaparición de A son iguales, tenemos que, bajo la aproximación del estado estacionario, reordenando esta ecuación, podemos encontrar que la concentración de B bajo esta hipótesis es igual a K1 por la concentración de A sobre K2. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta cuál es la expresión para la velocidad del proceso, tenemos que la velocidad de formación va a ser igual a la variación de la concentración de A, pero el signo cambiado, que a su vez es igual a la velocidad de aparición del producto. ¿Sí? Esto va a ser igual, como decimos que va a ser igual a la velocidad de la formación de producto, tenemos que va a ser igual a K2 por la concentración de B. ¿Sí? Y esto, dijimos recién por nuestra hipótesis estacionaria, es igual a K1 por la concentración de A. ¿Está bien? Fíjense que esto que tenemos acá, ¿sí? Va a ser válido siempre y cuando, ¿sí?, la constante K2, ¿sí?, sea mucho mayor que la constante K1. Esto es, nos va a estar diciendo que cada molécula de B que se forme va a evolucionar a una molécula de C. ¿Está bien? ¿Esto por qué es importante? Ya que necesitamos que no haya acumulación de B. ¿Sí? Es una de las pautas fundamentales de la hipótesis estacionaria. Si queremos aplicarlo, necesitamos que nuestro intermediario reactivo no se acumule. ¿Está bien? Fíjense qué pasa si variando las relaciones entre K2 y K1. Fijémonos, si tenemos esta reacción, ¿qué pasa si variamos la constante K1 y K2? Acá tenemos una serie de valores, ¿sí?, para K2 y K1. Fíjense que si K2 ¿sí?, no es sustancialmente más grande que K1, tenemos que las concentraciones de B son apreciables. ¿Sí? Y en consecuencia, no podemos aplicar la hipótesis estacionaria. ¿Está bien? Mientras que a medida que aumenta la concentración tenemos de K2, ¿sí? Esto es, fíjense en este último paso, en esta última simulación, en la cual K2 es mucho más grande, fíjense que es 10 veces más grande que K1, tenemos que la concentración, ¿sí?, de B es muchísimo más pequeña, ¿sí?, es casi estacionaria. ¿Sí? Y tenemos que, a medida que tenemos que la descomposición de A, ¿sí?, observamos la formación del producto C. ¿Está bien? Y tenemos que la concentración de B se mantiene sustancialmente, se mantiene bajita. ¿Está bien? Y tenemos que el comportamiento cinético está relacionado. ¿Está bien? Pero para poder lograr esto, necesitamos que sí o sí K2 sea sustancialmente más grande que K1. Si vemos la solución analítica de este sistema de ecuaciones, tenemos que, bajo esta condición en la cual K2 es mucho más grande que K1, ¿sí?, tenemos que
este, este denominador se vuelve muy cercano a K2, mientras que este término, ¿sí? Como K2 es mucho más grande que K1, esta exponencial decae muy rápido. Con lo cual tenemos que la concentración de B va a estar relacionada directamente con la concentración de C. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense que este término, ¿sí? Es igual al término en el cual tenemos la concentración de A, cómo varía la concentración de A. ¿Sí? Entonces tenemos que, efectivamente, en condiciones de K2 mucho mayor que K1, tenemos que la aproximación del estado estacionario describe muy bien a la solución real obtenida a partir de, perdón, la solución analítica obtenida a partir de la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales. De nuevo, para el caso de una reacción compleja, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, esta reacción con una etapa reversible, ¿sí? En la cual tenemos que, fíjense que es la misma situación que la que tenemos, que hemos planteado para la situación de la hipótesis del equilibrio previo o de la etapa determinante de la velocidad, ¿sí? Que fue es el mismo mecanismo que presentamos al principio, en el cual tenemos que la formación de la transformación del reactivo A al producto C viene dada a través de un intermediario B, ¿sí? Acá tenemos que fíjense que la formación de A a B, ¿sí? Viene dada por K1, la vuelta de B a A, esto es el paso inverso en el equilibrio, viene dado por K2, que es igual a K menos 1, ¿sí? Y el pasaje de B a C lo vamos a llamar K3, ¿sí? Fíjense que esto podemos aplicarle por el estacionario, se lo dejamos a ustedes para que lo puedan hacer como un pequeño ejercicio, ¿sí? Podemos obtener, ¿sí? Por un lado la solución exacta y la podemos comparar con lo obtenido tanto por hipótesis estacionario como por hipótesis del preequilibrio. Van a ver cuando lo realicen que lo obtenido tanto por preequilibrio como por la hipótesis estacionario son muy similares, ¿sí? La única diferencia es que en preequilibrio estamos asumiendo que K-1 es mucho más grande que K3, ¿sí? En preequilibrio hacemos esa suposición. Mientras que si decimos que consideramos la hipótesis estacionario, pues no hace falta que hagamos esa suposición tan fuerte. Pruébenlo, van a ver qué obtienen. A su vez, además de estas dos grandes herramientas que tenemos para ayudarnos a comprender un mecanismo de reacción, hay un par de ideas que no vamos a ahondar mucho más, pero que sí son fundamentales en cinética química, que son la idea del balance detallado, ¿sí? En la cual establece que cada colisión molecular tiene una contraparte inversa. Esto es, si tengo una reacción directa, la reacción inversa va a existir también. Esto es, imaginemos una reacción bimolecular, ¿sí? En la cual tengo que dos moléculas chocan, ¿sí? Que luego salen disparadas, encontrar la colisión inversa, esto es que las dos partículas salientes colisionan para dar las otras, las iniciales, es probable, ¿sí? Nos dice que el principio de balance detallado nos dice que si existe un proceso, existe el contrario, ¿sí? Y además tenemos el principio de reversibilidad microscópica, en el cual dice que en equilibrio cualquier proceso molecular ocurre a la misma velocidad que el proceso inverso, ¿sí? Estos dos principios son fundamentales, ¿sí? Para comprender tanto mecanismos de reacción como para entender, ¿sí? El tema que vamos a abordar a continuación, que es el tema de la idea de las dinámicas de la reacción química. Para eso vamos a pensar en lo que es, vamos a introducir el concepto de coordenada de reacción, ¿sí? Entonces, recordemos por un lado cómo varía, ¿sí? La energía la energía de una molécula diatómica, ¿sí? Cuando tenemos que las dos partículas que la componen están vibrando. Esto es el potencial de interacción para una molécula diatómica, ¿sí? Tenemos que cuando las partículas están muy lejos, a distancia muy alta, la molécula se disocia, mientras que cuando se acerca tenemos un pozo de potencial tal que la molécula se encuentra vibrando en equilibrio, mientras que cuando lo acercamos más allá de la distancia de equilibrio entre estas dos moléculas, tenemos que estas dos partículas se repelan, ¿sí? Entonces tenemos que el cambio, ¿sí? En la energía en función de la distancia internuclear toma esta forma. Ahora pensemos la colisión entre dos moléculas, ¿sí? Una diatómica una molécula diatómica y un átomo, ¿sí? Que se acerca. En esta condición tenemos que, por un lado, vamos a tener la vibración del enlace AB que se está formando,
perdón, de la molécula AB, ¿sí? Mientras que al acercarse a un tercer átomo, ¿sí? Esto es, formamos, por así decirlo, un complejo de la molécula diatómica más el átomo sí que se acerca, ¿sí? Tenemos que, si eventualmente se forma un enlace nuevo, tenemos que hacer formar otra curva similar, ¿sí? De vibración. Si solapamos estas dos curvas, tanto la de la molécula diatómica que llamamos AB junto con la de la molécula diatómica que llamamos BC, ¿sí? Vamos a obtener un perfil, ¿sí? En el cual vamos a pasar de tener nuestra molécula AB más el átomo que se acercaba, luego de atravesar una barrera de energía, vamos a pasar a encontrar el mínimo correspondiente a la molécula BC más el átomo A suelto. ¿Está bien? Estos perfiles de energía, en los cuales vemos cómo la energía asociada a la configuración nuclear de, los átomos que conforman las moléculas del sistema que reacciona, ¿sí? La evolución de esa distancia, ¿sí? En función, perdón, la evolución de la energía en función de la distancia interatómica, de una colección de distancias interatómicas, lo vamos a llamar un perfil de reacción, ¿sí? Y en general lo que nos va a pasar es que, salvo que, fíjense en este ejemplo, que tenemos una molécula AB con un átomo C que se acerca. Este caso en el cual el acercamiento es colineal, ¿sí? Tenemos que la reacción va a ser simple. Perdón, el diagrama va a ser simple, ya que tenemos que la distancia de A con B y de B con C podemos representarla en un mismo eje. Sin embargo, ¿qué pasa si se acerca a través de un ángulo distinto? ¿Sí? En dichos casos es necesario que recurramos a lo que llamamos superficie de energía potencial, en la cual tenemos que por un lado graficamos la distancia, la energía en función de la distancia AB, y una segunda variable es la energía en función de una distancia ABC. ¿Sí? Entonces tenemos que esta superficie, ¿sí? Esta es una función de dos variables a fin de cuentas, ¿sí? Esta función de energía va a venir dada por una superficie de energía potencial. Ahora pensemos en moléculas que son sustancialmente más complejas, ¿sí? Tenemos que, en dichos casos, esta función de energía potencial, ¿sí? Va a ser una función de muchas variables, ¿sí? Tanto de distancias interatómicas como de ángulos de enlace, ¿sí? Eso son sustancialmente más complejas. Entonces, entender, ¿sí? El avance de una reacción a través de una superficie de energía potencial no va a ser tan simple. Sin embargo, lo que podemos hacer es imaginar el camino de menor energía a lo largo de esta superficie de energía potencial, ¿sí? Y movernos a lo largo de ese camino. Fíjense que a lo largo de ese camino, que es coincidente con el que encontramos acá en la colisión colineal, ¿sí? Tenemos que vamos a pasar de un estado inicial, en el cual tenemos una molécula de BC junto con un átomo A, ¿sí? Vamos a pasar al estado final, en el cual tenemos una molécula AB junto a un átomo C, ¿sí? Entonces, vamos a pasar por un estadio intermedio de mayor energía, ¿sí? El cual en general vamos a llamar estado de transición complejo activado, ¿sí? El cual no ahondaremos mucho más en este curso, lo vamos a discutir en futuros cursos de fisicoquímica para quienes estudien química, ¿sí? Tenemos que, a través de este, por decirlo, de este valle, ¿sí? De energía potencial, va a transcurrir nuestra reacción. Y en ese valle vamos a encontrar con un máximo, el cual definimos como estado de transición o complejo activado, ¿sí? Este camino de reacción, ¿sí? Vamos a llamarlo como coordenada de reacción. Y lo vamos a, en general, va a ser una coordenada curvilínea, que es una combinación lineal de todas las coordenadas, ¿sí? De las cuales depende la función de energía potencial, ¿sí? Pero lo que tiene de particular la coordenada de reacción es que es la coordenada de menor energía a lo largo de toda la superficie de energía potencial. ¿Está bien? Entonces, si nos movemos a través de la coordenada de reacción, vamos a avanzar desde los productos hasta los reactivos por el camino de menor energía. ¿Está bien? Eso es súper importante que lo llevemos. Entonces, la coordenada de reacción es el camino de menor energía entre los estados de reactivos y productos, ¿sí? A lo largo de una superficie de energía potencial, para una reacción particular. Fíjense que esta coordenada de reacción la hemos visto en un montón de distintos diagramas, y uno particular que vamos a ver más adelante es que en esta coordenada de reacción, ¿sí? En la cual nosotros en general vamos a arrancar en un estado de reactivos para llegar a un estado de productos,
y vamos a pasar, ¿sí? A través de, si bien es el camino de la energía, vamos a pasar una pequeña barrera de energía potencial, ¿sí? Y el efecto en general de los catalizadores, ¿sí? O de distintos medios de reacción va a ser alterarnos esta posición, ¿sí? Tanto de la barrera de energía potencial como del estado energético de reactivos y de productos. Bien, entonces, para poder comprender la naturaleza del proceso necesitamos sí o sí entender cómo es la estructura molecular de cada uno de los compuestos involucrados en esta reacción, para poder entender cómo va la coordenada de reacción, ¿sí? Volvamos de nuevo a una reacción conocida para nosotros como es una sustitución nucleofílica. En este caso, fíjense, como es tenemos que es una sustitución nucleofílica sobre un carbono que está tiene sustituido por 3 metilos, además del halogenuro saliente, ¿sí? De nuevo, por la conformación de este carbono, tenemos que el camino de reacción más típico, ¿sí? Y en particular, considerando el solvente que estamos trabajando, que es en agua, el camino típico sería a través de una sustitución nucleofílica unimolecular. ¿Está bien? Considerando esto, tenemos que el mecanismo de reacción para la sustitución nucleofílica, ¿sí? Teníamos que primero, el primer paso era la formación del carbocatión, ¿sí? Al ser un carbocatión terciario, tenemos que, si ustedes se acuerdan, eran más estables, ¿sí? Comparados a secundarios o primarios. Y tenemos que, en presencia de un nucleófilo, ¿sí? Tenemos que, este nucleófilo se va a adicionar sobre el carbocatión. ¿Sí? Luego, en el caso particular de la adición de agua, ¿sí? Tenemos que haber una pérdida de hidrógeno, ¿está bien? En caso de una pérdida como protón, ¿sí? Para formar finalmente el alcohol terciario correspondiente. Entonces, fíjense que todo este camino, si bien el proceso global, ¿sí? Es la reacción de sustitución nucleofílica, tenemos que ver una serie de pasos, ¿sí? Los cuales podríamos identificar a lo largo de la coordenada de reacción. Entonces, fíjense que deberíamos identificar tantos estos estados tanto como de productos hacia reactivos y todos los intermediarios reactivos involucrados, ¿sí? Y en la coordenada de reacción encontramos estas situaciones. Por un lado, encontramos primero el producto, el reactivo, ¿sí? Tenemos que este reactivo, hemos dicho en nuestro mecanismo de reacción que el primer paso involucra la formación de un carbocatión, ¿sí? Este carbocatión que tenemos aquí, ¿sí? Lo podemos encontrar en este segundo valle en nuestra coordenada de reacción. Fíjense que para pasar del halogenuro terciario, ¿sí? Al carbocatión terciario, tenemos que pasar por un estadio intermedio, ¿sí? En el cual el halogenuro está saliendo, ¿sí? Del carbocatión, ¿sí? Este estado, ¿sí? En el cual tenemos una densidad de carga positiva sobre el carbono central y una densidad de carga negativa sobre el halogenuro, ¿sí? Este halogenuro incipiente formado, ¿sí? Tenemos que es un estado activado, ¿sí? Un estado de transición, solemos llamarlo, ¿sí? A su vez tenemos que, para pasar de este intermediario carbocatiónico, ¿sí? Hacia el ya directamente el agua adicionada sobre el carbocatión, ¿sí? Tenemos que, vamos a pasar nuevamente, este intermediario, ¿sí? Que es medianamente estable, ¿sí? Lo vamos a encontrar en nuestra curva de energía potencial, ¿sí? Y de nuevo, ¿qué nos falta? Que elimine el hidrógeno en forma de protón, ¿sí? Este último producto lo vamos a encontrar también en el otro extremo de la coordenada de reacción. Entonces fíjense que para pasar desde nuestro producto, desde nuestro reactivo, ¿sí? Hasta el producto, tuvimos que pasar por una serie, pasamos desde reactivos a productos, pasamos por una serie de intermediarios, ¿sí? Los cuales, ¿sí? Fuimos encontrando los intermediarios en los valles, ¿sí? De nuestra coordenada de reacción. Fíjense que los intermediarios, ¿sí? Ocupan valles en en el diagrama de energía potencial en función de la coordenada de reacción, mientras que los estados de transición o complejos activados los encontramos en los máximos. ¿Está bien? Tengámoslo en cuenta. Los intermediarios reactivos son estables, ¿sí? Al menos una estabilidad cinética se les suele llamar, ¿sí? Pero que con las condiciones correctas, y estos intermediarios evolucionan finalmente a productos. ¿Está bien? Mientras que los estados activados, ¿sí? Son estados inestables, ¿sí? Los cuales evolucionan necesariamente o hacia un intermedio reactivo, ¿sí? O hacia el estado inmediatamente anterior, ¿sí? Que sea estable. ¿Está bien? Fíjense que
en todos los casos tenemos que los estados activados pueden descomponer o hacia un lado o hacia el otro. ¿Está bien? Y para entender la estabilidad de estos intermediarios reactivos y a su vez los estados de transición, es necesario conocer la estructura molecular de cada uno de ellos. Uno en principio puede hacer un acercamiento cualitativo, ¿sí? Por ejemplo, sabiendo de que un carbocatión, vamos a ponernos por ejemplo el caso del carbocatión terciario, ¿sí? Si yo pudiera comparar este carbocatión terciario, ¿sí?, con otro carbocatión, sabría que el terciario es más estable que el secundario, con lo cual tengo que, si trabajara con carbocatión secundario, lo encontraríamos una mayor energía, ¿sí? En cambio, si tuviera un carbocatión terciario con sustituyentes mucho más grandes, ¿sí?, lo encontraríamos energías menores todavía. ¿Está bien? De nuevo, estas aproximaciones cualitativas se pueden hacer de forma cuantitativa, ¿sí?, teniendo en cuenta, haciendo cálculos de mecánica cuántica y a su vez a partir de datos de espectroscopía. ¿Está bien? Podría hacerse. Sin embargo, eso está por fuera de los alcances de este curso, ¿sí? Y esos cálculos se suelen conocer como estimaciones a través de la teoría del estado de transición o teoría del complejo activado. Para quienes les interese, ¿sí?, está disponible tanto en libros de Levin como de Castellan, ¿sí?, o incluso también en el Atkins. Es una buena teoría si quieren leerla. En el curso de Fisioquímica no lo vamos a abordar, pero es de fundamental importancia. Y a su vez, la constante de velocidad, sí, como decíamos recién, no solo va a depender de la estructura de las especies involucradas, sino que también va a depender de la temperatura, ¿sí? Y esta dependencia funcional la conocemos como ecuación de Arrhenius, la conocemos, ¿sí? Fíjense que la ecuación de Arrhenius es la que encontramos acá, en la cual nos dice que la constante de velocidad, ¿sí?, está relacionada depende exponencialmente con la inversa de la temperatura, ¿sí?, y nos aparecen una serie de parámetros, ¿sí? Por un lado tenemos que, como decíamos hoy, el logaritmo de la constante de velocidad depende de la inversa de la temperatura, y como pendiente de esa curva nos aparece una magnitud que va a ser de fundamental importancia, que la conocemos como energía de activación, ¿sí? Estos comportamientos, el comportamiento de la constante en función de la temperatura, ¿sí?, puede encontrarse diversidad de comportamientos, ¿sí? Suele encontrarse para etapas elementales, ¿sí?, un comportamiento clásico de Arrhenius en el cual la constante aumenta exponencialmente con la temperatura, ¿sí? Hay casos en los cuales la constante aumenta abruptamente con la temperatura, como es el caso de las explosiones. En general, las explosiones son mecanismos complejos en los cuales tenemos una etapa en la cual comienzan a formarse muchos intermediarios reactivos, ¿sí?, con lo cual hacen que la velocidad de reacción aumente muy bruscamente. Después tenemos reacciones enzimáticas o catalíticas en las cuales el rendimiento del catalizador depende de la temperatura, ¿sí? Tenemos que a partir de cierta temperatura la constante aumenta fuertemente, pero luego de una temperatura el mecanismo sobre el catalizador se ve afectado, ¿sí?, por la propia naturaleza de la superficie del catalizador, por la propia naturaleza del catalizador en general. Y esa constante comienza a decaer, ¿sí? Y por último, hay un caso particular de reacciones trimoleculares en la cual la constante disminuye con la temperatura, ya que al aumentar la temperatura las colisiones trimoleculares son cada vez menos probables, ¿sí?, por lo cual la constante desciende con la temperatura. Sin embargo, el comportamiento que a nosotros nos va a interesar y que es el mayormente observado para etapas elementales es el del comportamiento de tipo Arrhenius. ¿Está bien? Este comportamiento tipo Arrhenius, fíjense que la ecuación que lo describe es la siguiente, ¿sí?, la que nos dice que la constante de velocidad es igual a un factor de proporcionalidad, que vamos a llamar A, o factor de frecuencia, multiplicado por un término exponencial, ¿sí? Dentro del término exponencial tenemos que hay un numerador, el cual llamamos energía de activación, ¿sí?, y está dividido por RT. Fíjense que de nuevo, esta expresión, como todo en físico-química, nos da información sobre el mecanismo al cual procede este tipo de colisiones, ¿sí? Entonces sabemos que, a fin de cuentas, el mecanismo clave para una reacción química es una colisión molecular. Si colisionan dos moléculas de reactivo, ¿sí?, existe cierta probabilidad de que se generen productos. Sin embargo, la pregunta es, ¿todas las colisiones que generemos, ¿sí?, esto es en las cuales dos moléculas de reactivo colisionan, ¿sí?, todas esas colisiones van a llevar a productos? No necesariamente, eso no necesariamente tiene por qué ser así. Y la ecuación de Arrhenius nos da una demostración de este comportamiento. Fíjense que acá lo que nos está diciendo es que tenemos que, si la energía de activación fuera nula, este término exponencial sería igual a 1, con lo cual la constante de velocidad sería igual al factor de frecuencia. ¿Está bien?
Sin embargo, como la energía de activación toma un valor, ¿sí? Un valor particular que no es tan pequeño, ¿sí? Este es pequeño comparado a RT, tenemos que el valor de la constante de velocidad va a ser menor que este valor de A. ¿Sí? Entonces necesitamos que, para que haya una reacción química, esto es para que la reacción proceda, necesitamos que haya una energía mayor, ¿sí? Que esta energía de activación, esta barrera mínima que tenemos. ¿Está bien? Entonces, fíjense en este caso, representamos la fracción de colisiones en función de la energía, la fracción de la energía, ¿sí? Este diagrama es muy similar al que obtuvimos para distribución de energías, ¿está bien? Fíjense que tenemos que a una temperatura mayor, ¿sí? Esto es, fíjense que la curva violeta es una temperatura T2 con respecto a la temperatura T1, que es la curva azul, T2 es mayor, tenemos que, si consideramos una energía particular, que es la energía de activación A, vamos a decir que está en esta posición, ¿sí? Tenemos que el área debajo de la curva para la curva de temperatura T2 es mayor que para el caso de temperatura T1. Entonces, la fracción de moléculas con energías mayores a la energía de activación, ¿sí? Tenemos que es mayor para el caso de la temperatura T2 que la temperatura T1. ¿Sí? Entonces, tenemos que, al aumentar la temperatura, va a haber una mayor fracción de moléculas que pueda sobrepasar esta barrera de activación, ¿sí? Y en la cual podamos observar la reacción química. ¿Está bien? Entonces, ¿qué necesitamos para que haya una reacción química? Primero, que haya una colisión, ¿sí? Y a su vez, para que esa colisión sea una colisión exitosa, necesitamos que la energía de estas moléculas, ¿sí?, sea superior a cierta energía mínima que vamos a llamar energía de activación. ¿Está bien? Fíjense que esta energía de activación nos da información sobre cómo procede la reacción. ¿Está bien? Entonces tenemos que, a mayores energías de activación, la constante de velocidad a temperatura constante para dos reacciones, si es mayor energía de activación, más pequeña va a ser la constante de velocidad, ya que requerimos una mayor cantidad de energía para que la reacción tenga lugar. En consecuencia, la constante de velocidad va a ser menor. ¿Está bien? Fíjense que la existencia de este término exponencial nos está hablando de cierta selectividad con respecto a colisiones. Esto es, hace falta superar una barrera energética para que la colisión sea efectiva. Bien, entonces, si vemos de nuevo este mismo diagrama en términos de la coordenada de reacción, tenemos que, por un lado, encontraremos al principio de la reacción reactivos y al final productos, y para pasar de un estado al otro tenemos que remontar una barrera energética, la cual está relacionada con la energía de activación. ¿Sí? Fíjense que la diferencia de energía entre los reactivos y este estado activado va a estar vinculado con la energía de activación. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podemos obtener esta energía de activación? Lo podemos hacer experimentalmente a través de la ecuación de Arrhenius, ¿sí? Tenemos que, a partir de la definición de la ecuación de Arrhenius, tenemos que definimos la energía de activación como el producto, ¿sí?, de RT al cuadrado por la derivada del logaritmo de K en función de la temperatura. Esta es la definición de la energía de activación. ¿Está bien? Esto es clave. ¿Cómo definimos la energía de activación? A través de esta ecuación. La energía de activación no necesariamente es la barrera energética, ¿sí?, que separa a un estado por ejemplo, de reactivos hasta el primer estado activado, ¿sí? Están relacionadas las dos magnitudes energéticas, pero no son necesariamente equivalentes. La energía de activación la definimos a través de esta ecuación. ¿Está bien? Decimos que la energía de activación va a estar relacionada con el cambio de la constante en función del tiempo, ¿sí?, pero no necesariamente es igual al umbral energético que separa a reactivos y a productos. Eso no necesariamente es así. Entonces, a partir de esta definición de energía de activación, vemos que podemos, si graficamos el logaritmo de la constante de velocidad en función de una sola temperatura, tenemos que de la pendiente de esta curva vamos a obtener la energía de activación. ¿Está bien? Se encuentra que a temperaturas lo suficientemente bajas se empieza a encontrar que esta relación no es del todo lineal, sino que hay una pequeña desviación. Como puede verse acá, en esos casos, ¿sí?, tenemos que a temperaturas eh,
muy altas, tenemos que a veces se observan estos cambios, ¿sí? De hecho, el intervalo de linealidad en el cual vale la relación simple entre la energía de activación y la constante de velocidad, ¿sí? Que nos da la ecuación de Arrhenius, ¿sí? En general suele ser estrecho, ¿sí? Y que para intervalos amplios lo que solemos encontrar, ¿sí? Es que la constante de velocidad tiene una dependencia extra con la temperatura, ¿sí? A través de la introducción de un parámetro ad hoc, ¿sí? En el cual la temperatura depende de un coeficiente de una potencia, ¿sí? En el cual esa potencia puede ser entera o fraccionaria, incluso. Y esta potencia nos da información sobre el mecanismo particular a través del cual procede la reacción. De nuevo, para etapas elementales suele encontrarse que la reacción, suele encontrarse un buen acuerdo con la ecuación de Arrhenius. Sin embargo, para un intervalo muy amplio de temperaturas, esto no suele ser así. Un ejemplo para poder obtener la ecuación, perdón, la energía de activación, ¿sí? Podemos tener en este ejercicio en el cual evaluamos la constante de velocidad para distintas temperaturas, ¿sí? Acá lo que hicimos fue, de nuevo, es una reacción de una situación nucleofílica, ¿sí? En la cual tenemos que es la reacción de hidrólisis del del cloruro de terbutilo, ¿sí? En soluciones al 80% de etanol, ¿sí? Y vemos la constante de velocidad de primer orden, ¿sí? Esto es, la solución nucleofílica sería, tenemos que un oxidrilo, ¿sí? Va a atacar al cloruro de terbutilo, ¿está bien? Para obtener terbutanol, ¿sí? Y anión cloruro. Tenemos que las constantes de velocidad para dicho proceso son estas y la temperatura de trabajo son las registradas, ¿está bien? Si graficamos el logaritmo de la constante de velocidad en función de la inversa de temperatura en kelvins, ¿sí? Tenemos que la relación que obtenemos, ¿sí? Es lineal y que a su vez el factor R cuadrado de correlación lineal da muy bien, ¿sí? Y tenemos que a partir de esta pendiente podemos obtener la energía de activación. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, tenemos que la energía de activación nos da cercana a 400, perdón, 45 calorías sobre mol. ¿Está bien? Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede obtenerlo. ¿Sí? Tengan en cuenta que en general la ecuación de Arrhenius nos da una primera herramienta para estudiar el efecto de la temperatura sobre la constante de velocidad y sobre una reacción química. ¿Está bien? De nuevo, para reacciones simples y en intervalos pequeños de temperatura, la ecuación de Arrhenius tiene buenas descripciones. Sin embargo, para intervalos mucho más amplios, la ecuación de Arrhenius suele ser un poquito acotada y necesitamos considerar un par de consideraciones extra que escapan a esta materia, pero sepan que la ecuación de Arrhenius nos da una primera aproximación que es muy útil. En el caso de reacciones reversibles, fíjense que tenemos que la energía de activación, por un lado, va a tomar un valor para la reacción en sentido de reactivos a productos, ¿sí? Mientras que en sentido de productos a reactivos tenemos que la energía de activación va a tomar un valor distinto, ¿sí? Y que tenemos que la constante de equilibrio, ¿sí? Va a estar vinculado con las dos constantes de velocidad. Con lo cual, si estudiamos cómo varía la constante de equilibrio en función de la temperatura, vamos a poder obtener información de cómo varían, ¿sí? Estas dos energías de activación. ¿Está bien? Entonces, si tenemos que la reacción es reversible, ¿sí? A partir de la evaluación de esta variación de la constante de equilibrio en función de la temperatura, como estudiamos en termodinámica, podemos obtener información de la diferencia entre estas dos energías de activación, tanto para el proceso directo como para el proceso inverso. Y por último, un ejemplo para reacciones un poco más complejas, en las cuales tenemos que hacer una coordenada de reacción. Tenemos, por ejemplo, una reacción de tipo enzimática en la cual el sustrato se une a la enzima para formar un complejo enzima-sustrato que luego descompone a productos más enzima, ¿sí? Fíjense que estos pasos elementales tenemos que, por un lado, vamos a formar, arrancamos del estado entre enzima y sustrato separados, formamos el aducto enzima-sustrato, ¿sí? En este mínimo, ¿sí? De la curva de la coordenada de reacción, ¿sí? Y que luego para evolucionar a productos y reactivos debe sortear una segunda barrera de activación. ¿Está bien? Entonces tenemos que haber una primera energía de activación para para formar el complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato puede descomponer nuevamente a enzima y sustrato separados o puede evolucionar a productos para dar producto y enzima nuevamente. Fíjense que para determinar
estas energías de activación, es necesario conocer profundamente el mecanismo, ¿sí? Y evaluar a estas temperaturas las constantes de velocidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué aprendimos en esta clase? ¿Sí? Por un lado, aprendimos y conocimos la hipótesis de preequilibrio y el estado estacionario que nos permiten obtener información sobre el mecanismo de reacción, ¿sí? Y a partir de este mecanismo poder obtener información sobre la ley experimental de velocidad. Y a su vez conocimos una magnitud de fundamental importancia como es la coordenada de reacción, ¿sí? Que dijimos que una coordenada curvilínea a lo largo de una superficie de energía potencial que nos describe el camino de menor energía por una reacción química, ¿sí? Y por último dijimos que el efecto de temperatura sobre la constante de velocidad podemos entenderlo a través de la ecuación de Arrhenius, ¿está bien? A partir de estas herramientas vamos a continuar con la clase final de cinética química, en la cual vamos a charlar un poquito sobre catálisis enzimática, ¿está bien? Así que piensen tranquilos, hagan un par de ejercicios relacionados a hipótesis de reequilibrio y hipótesis estacionario y junto con, a partir de estas ideas que vayamos manejando, nos vamos a enfrentar finalmente a las reacciones que involucran la catálisis a través de enzimas. Así que los dejamos con estos trabajitos para que piensen estos días y nos encontramos luego para seguir charlando de cinética química. Nos vemos pronto, un abrazo muchachos.